Buenas tardes, estamos empezando nuestra semana número 5 y vamos a tratar el tema de lo que es el retorno de la inversión, pero no desde el punto de vista de la decisión de tomar opciones financieras fuera de las actividades de la compañía, sino vamos a hablar más que todo de lo que es la recuperación del dinero habiendo pagado los costos que vamos a incurrir en nuestras operaciones. Haremos un ejercicio de carácter práctico en el que ustedes serán directores del departamento financiero de una empresa que se llama Richard's Clothing Stores y van a mirar el impacto que tiene el aumento de las ventas en lo que son las utilidades, porque no siempre podemos partir del supuesto que al estar vendiendo más, las operaciones de la empresa van a ser más rentables. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que veremos durante esta semana. Nosotros sabemos que, analizando los costos que hemos estudiado anteriormente, hemos visto lo que son los costos variables, hemos visto lo que son los costos fijos y los costos a nivel total. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que si tenemos un gráfico, me perdonan que está un poco torcida la línea, entonces aquí tendremos lo que serían los costos por unidad y aquí tendremos el número de unidades que estamos produciendo. El número de unidades. Entonces, en este caso sabemos que al incrementar el número de unidades va a aumentar el costo total, pero no realmente el costo por unidad, sino va a ser proporcional, de manera que nosotros al estar incrementando nuestro nivel de producción, vamos a incrementar nuestros costos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con respecto a los costos fijos? En los costos fijos, nosotros tenemos aquí el número de unidades y vamos a tener aquí lo vamos a poner más costo variable para no hacerlo tanto por unidad. Y aquí tendríamos lo que serían los costos fijos. Entonces los costos fijos en un momento dado no van a alterarse con la variación en el número de unidades que nosotros estemos produciendo. A menos que haya un incremento que sea marcado, supongamos después de pasar cierto límite de unidades, que tengamos que, por ejemplo, comprar una nueva máquina, lo que va a incrementar los costos fijos. También tenemos lo que denominamos los costos mixtos. Dentro de los costos mixtos, como habíamos visto, hay una porción de los costos que es una porción que no va a modificarse con el incremento en la producción, pero eventualmente sí va a modificarse, por lo cual van a tener un comportamiento similar, como una combinación de los dos anteriores. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la toma de decisiones, dependiendo del nivel de costo que nosotros estamos incurriendo y cómo queremos nosotros en un momento dado superarlo y tener una operación más rentable en nuestra empresa. Entonces, durante esta semana vamos a trabajar lo que es el Cost Volume Profit Analysis, que es el análisis de lo que es el costo con el volumen y el nivel de utilidad. Entonces nosotros primero que todo vamos a partir de unos valores constantes para hacer este tipo de análisis. Entonces veremos lo que es no va a haber una variación en los precios de venta. También vamos a trabajar con unos costos variables que serán constantes, o sea, no se van a modificar por unidad. Vamos a tener un nivel de producción constante y no vamos a tener mayores cambios en las actividades de la empresa. Para calcular lo que es el volumen de contribución, ¿qué es lo que nosotros hacemos inicialmente? Tenemos lo que se llama el margen de contribución, que en inglés se llama el contribution. Vamos a ponerlo en inglés, contribution margin. Este margen representa lo que son las ventas, sales, menos los costos variables. Esto nos va a dar un margen de contribución. ¿Qué nos falta a nosotros tener en consideración para saber si hubo utilidad? Tenemos que tener en cuenta también
lo que son los costos fijos, ¿cierto? Los costos fijos, la idea es que nosotros podamos con este margen de contribución superar esos costos fijos, de manera que si nosotros de este margen de contribución vamos a restar los costos fijos, la idea es que este valor sea superior a cero, ¿cierto? Y obviamente que no vayamos a tener una pérdida, porque en un momento dado que nuestro margen de contribución sea, por ejemplo, 200, y resulta que los costos fijos en los que estamos incurriendo son 300. Entonces, en este momento, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una pérdida. Entonces, la idea es que sea superior a este valor de cero. Entonces, partimos a otro concepto importante. Este concepto es lo que nosotros denominamos el punto de equilibrio, que en inglés se denomina el break-even point. Entonces, este punto de equilibrio lo vamos a alcanzar en el momento en que el margen de contribución va a ser igual a los costos fijos, o sea, los fixed costs. ¿Por qué? Porque en este momento nuestra utilidad sería igual a cero. Sería el punto de equilibrio en el cual no tendríamos ninguna utilidad, pero tampoco tendríamos ninguna pérdida. Entonces, ¿qué podemos nosotros mirar? ¿Cómo podríamos medir este punto de equilibrio? Este punto de equilibrio lo podemos medir en dólares o lo podemos medir también en unidades. Si nosotros lo vamos a medir en dólares, entonces el punto de equilibrio, el break-even point, vendría a ser igual en dólares. Vendría a ser igual que el costo variable, variable cost, más fixed cost. En este punto no tendríamos absolutamente ningún nivel de utilidad en dólares. Pero también podemos calcular este punto de equilibrio, el break-even point, podemos calcularlo en unidades, no en dólares, sino en unidades. Entonces tendríamos el total de costos fijos, total of fixed cost, dividido entre el margen de contribución, o sea, contribution margin, por unidad. ¿Para qué nos sirven a nosotros este tipo de herramientas? Nos sirven para ver de qué manera estamos nosotros desarrollando nuestras actividades en la empresa. Si realmente en un momento dado que incrementemos las ventas van a cubrir los costos en los que estamos incurriendo. O si, por ejemplo, al aumentar las ventas en $100 en un momento dado, estamos aumentando los costos de una forma mucho más alta y no va a compensar que aumentemos las ventas. Es muy importante que nosotros establezcamos lo que son los objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ingreso que nosotros pensamos alcanzar? Entonces, en ese momento vamos a establecer unas metas. Saber, queremos llegar a ese nivel de ingreso, cuál es la cantidad de ventas que necesitamos alcanzar para cubrir los costos. Entonces, por ejemplo, queremos saber qué cantidad de ventas nosotros necesitamos en dólares. Entonces tenemos la cantidad de ventas que son de required sales, pero en dólares. Estas las podríamos determinar tomando lo que son los costos fijos, o sea, fixed cost completos, aumentándole lo que sería nuestro ingreso ideal. ¿Cuál es nuestro ingreso meta? Que es lo que llamamos el target income. Targeted income dividido entre lo que es el radio de contribución marginal, o sea,
Contribution Margin Radio. Entonces, de esta forma, nosotros estamos viendo cómo es importante determinar, tener una idea clara de cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar. De manera que no vayamos a establecernos de forma que no sean reales, que no sean demasiado altas y tampoco que establezcamos unas metas muy bajas que no representen ningún reto para la empresa. Es importante que diferenciemos aquí. Habíamos visto anteriormente cómo calcular el margen de contribución, pero el margen de contribución y el margen de contribución como radio, o sea, el Contribution Margin Radio, es diferente. ¿Cómo lo vamos nosotros a calcular? Lo vamos a calcular dividiendo el margen de contribución que calculamos anteriormente. Recuerdan que eran las ventas menos los costos variables, dividido sobre lo que son las ventas en total. Esto a nosotros nos va a dar un porcentaje, nos va a dar un radio, que es el que vamos a tener en cuenta para mirar realmente cuáles van a ser las ventas que nosotros vamos a requerir para poder tener nuestro objetivo de ingresos. Estos son algunos elementos importantes para que ustedes tengan en consideración y que los incluyan dentro de la parte de las lecturas que ustedes tienen. Vamos a trabajar, como les decía anteriormente, en este ejercicio práctico. Vamos a mirar diferentes alternativas que pueden tener en la empresa para reducir costos y no solamente centrarse en incrementar las ventas. También durante esta semana ustedes trabajarán en el assignment número 3 y tienen hasta el día de mañana a medianoche para entregar el assignment número 2. Tienen que tener en cuenta que el tiempo ya está avanzando y que terminaremos clase en unas pocas semanas y es fundamental que no se les acumule el trabajo, sino que ya realmente vayan realizando las actividades que tienen asignadas de manera que ya podamos estar al día con todo lo que estamos haciendo. Entonces les doy las gracias por su participación y cualquier cosa por favor me envían un mensaje con sus preguntas. Muchas gracias.